Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el tema sigue dando de qué hablar y nos referimos particularmente a la ley antituitero, que tiene que ver precisamente con estas regulaciones que comienzan a darse en diferentes partes de la República en contra de aquellas personas que utilizan, o vamos a decirlo así, malutilizan las redes sociales para informar o desinformar sobre lo que está sucediendo. Esta semana ha sido una semana intensa en este tema porque precisamente arranca el lunes con la admisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la propuesta de que sea calificada como anticonstitucional por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ley Duarte, como se le conoce popularmente, que es esta reforma al Código Penal del Estado de Veracruz, en donde se establecen algunas penalidades de cárcel y de multa a aquellas personas que por cualquier medio provoquen una psicosis de tipo social. Ha sido una semana intensa, comento, en este tema, porque precisamente también en esta semana en el Senado de la República se desarrolló un foro que tiene que ver precisamente con unas mesas de reflexión sobre cuál es el papel de los medios de comunicación, particularmente de las redes sociales, en este contexto de violencia que se está viviendo. Y en Paraguay, a nivel latinoamericano, se desarrolló también un encuentro internacional de comunicadores, es el 17º encuentro euro-latinoamericano de comunicación, que llevó por título Desarrollo y Transparencia, en donde también se preguntó a los, profesionales de los medios de comunicación cuál debiera ser el papel de las redes sociales en esos contextos de desigualdad y sobre todo de inseguridad que se está viviendo en Latinoamérica. Hacer quizás un poco de historia para recordarles que fue en la última semana del mes de octubre, cuando en Veracruz 2 personas siembran la psicosis anunciando falsamente balazos y unas balaceras a los alrededores de las escuelas primarias. Esto motivó que fueran encarcelados bajo los cargos de terrorismo y después de una presión que se da a través de las redes sociales, se dejan en libertad y además se modifica el Código Penal, como decimos, generando un tipo penal particularmente sobre la inestabilidad que se puede provocar a través de las redes. ¿Cuál es el problema que se presenta aquí? Por una parte, en este contexto de violencia que se está viviendo en México, y mire que no es nada de despreciarse, en los últimos informes que se tienen de las 50 ciudades más violentas, cerca de 37 o 40 están en México, es decir, es una gran cantidad de ciudades que están en este contexto. Y lo que tenemos nosotros aquí es, por una parte, la necesidad de la información que se esté dando y por otra parte, la responsabilidad que debe estarse utilizando en las redes sociales. En ese sentido, en un ámbito totalmente nuevo, los gobiernos, no uno en particular, sino los gobiernos en general, están entrando al tema, tratándolo de regular y asumiendo los costos que tienen que ver con esta regulación. Por una parte, lo nuevo del tema ha estado involucrando a los gobiernos en que incurran en fallas como las que se vieron en Veracruz, en donde parece ser es mucho más costoso políticamente el tratar de regular las redes sociales que realmente lo que se va a lograr. No solamente eso, sino que además los gobiernos, las administraciones públicas están en este momento en el cual, en momentos de violencia, tienen que informar a la sociedad, pero lo tienen que hacer de una manera cierta. Y en ese sentido, desde el momento en el cual ocurren los hechos hasta el momento en que se da la publicidad, pues pueden ocurrir, puede pasar algún tiempo que algunas personas han estado calificando pues como que hay censura, como que los gobiernos no quieren asumir su responsabilidad. Sin embargo, me parece que también se puede explicar este fenómeno atendiendo a una situación de una cadena de comunicación natural en donde los gobiernos, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, tienen la responsabilidad de que la información que estén dando sea una información cierta y en ese sentido no se puede comparar, por ejemplo, qué es lo que informa una oficina de gobierno con lo que cualquier particular podemos tuitear o podemos poner en el Facebook. Es una situación muy característica de estos nuevos tiempos. Mire, desde la Segunda Guerra Mundial el tema de la información no se daba en las administraciones públicas. Recordará usted por allá el ministro de Comunicación del tiempo nazi, Joseph Goebbels, que hablaba de esta gran mentira en donde decía, entre más grande sea la mentira, más la gente la cree y a la larga se convierte en una verdad. Bueno, esto ya no sucede en nuestro país porque ya no existe una o dos versiones que se pueden confrontar, sino existe una pluralidad de información y además la velocidad en la cual la información se disemina es muy rápida y esto es un contexto diferente
al cual se están enfrentando las administraciones. ¿En qué va el asunto? Pues mire, la ley Duarte, la famosa ley Duarte, esta reforma al Código Penal, fue admitida este lunes, como comentábamos, en la Suprema Corte de Justicia. Se va a estudiar si es anticonstitucional y quien la va a estudiar es el ministro Cosío, que además se ha caracterizado por dentro de la Corte ser pues el que más utiliza el Twitter. Entonces ahí va a ser interesante. Queda para la reflexión precisamente cuál va a ser la posición de las administraciones públicas en este nuevo contexto de comunicación. Básicamente los que se reunieron en este foro del Senado han dicho que no se debe ni se puede regular las redes sociales. En Paraguay, como comentábamos en esta reunión internacional, se ha dicho que si bien es cierto no es conveniente regularlas, también hay que tener todo un trabajo de conciencia para que exista la autorregulación de todos aquellos que utilicemos los medios de comunicación. Y sobre todo, no podemos dejar escapar la importancia de que las redes sociales ya son un medio de comunicación que cada vez más cobra importancia. Solo por poner un ejemplo, finalmente, la Fiscalía de Coahuila, entre su cuenta de Twitter y la cuenta del Facebook, llega a más de 60,000 personas. De aquí, por supuesto, la trascendencia, la importancia de una comunicación que, insisto, tiene que ser cierta. Y hasta aquí dejaría yo el día de hoy el comentario. Fíjate, mi estimado Víctor, muchas cosas que analizar. Tú estás más enterado de este tema, pero no me deja de llamar la atención, por ejemplo, cómo se va a regular una de estas redes sociales, por ejemplo, como el Twitter, que es universal. Y que lo mismo te puede estar llegando un Twitter de Campeche, de una persona de Campeche, como te puede estar llegando una de Baja California, o te puede estar llegando una de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Si cada estado va a tener su propia ley. O sea, ¿cómo en un momento dado no se va a violar una ley en un estado si te llega un Twitter de otra parte o tú envías un Twitter a otra parte? Los expertos del Senado, que se reunieron en el Senado, precisamente comentaban esto en el sentido de que no se puede. Y se comentaba precisamente con la experiencia de Veracruz. Decían, bueno, si en Veracruz va a ser un delito tan sencillo como sacar una cuenta con la localización geográfica en otro estado. Exacto. Y tú puedes estar, entonces, es un problema muy grande. O lo que se dice triangular o retuitear, que esas fueron las sanciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me entero que en Veracruz hay un hecho delictivo y yo retuiteo, pero yo estoy en Coahuila y estoy diciendo, en Veracruz están, no sé, agarrándose a balazos afuera de una escuela, que fue más o menos en ese sentido por lo que metieron a la cárcel a estas dos personas. Yo lo estoy retuiteando de Coahuila y lo van a leer gente en Veracruz. Estoy infringiendo la ley en el momento que pasa el espacio aéreo del territorio veracruzano. Pero ¿cómo me van a sancionar a mí si yo estoy en Coahuila? Y otro problema también es la identidad, es decir, porque uno puede tener más de una cuenta, ¿sí? Incluso a través de nombres ficticios y demás. Es un problema muy complejo. Los expertos, insisto, han dicho que ni siquiera se puede regular, y entonces quizás la parte de la reflexión de Paraguay en el sentido de estar apelando a la autorregulación me parece es el camino idóneo, y como siempre, como en todos los medios de comunicación, que cada quien vea qué es lo que consume y que cada quien haga caso según la fuente que quiera escogerle. Y quiero dejar muy en claro con esto que yo no estoy en contra de que se sancione a aquellas personas que cometan un abuso. Malinformen, desinformen, como usted lo quiera ver, generen psicosis, generen miedo o terrorismo, como decía Veracruz, ¿verdad? Que generaban terrorismo. Yo no estoy en contra de eso, A esas personas que cometan un delito, sean sancionadas administrativamente donde les duela, pero tampoco que no los metan 30 años a la cárcel, como era lo que se buscaba en Veracruz. Y bueno, todavía, creo yo, Víctor, va a dar mucho más de qué hablar este tema, ¿verdad? Así es. Y estaremos al pendiente. No nos despedimos, seguimos platicando más adelante, después de la entrevista que vamos a tener con la diputada Hilda Flores Escalera, regresando al corte.